Hola, bueno, el tema que nos toca hoy es oclusión intestinal y a lo largo de la charla voy a intentar hablarles un poco de la definición de oclusión intestinal, su importancia como patología quirúrgica, eh, las diferentes clasificaciones que se utilizan para la oclusión intestinal y hablar un poco en forma particular de cada una de ellas para entender la patología de oclusión intestinal. Hablaremos o tocaremos algunos tópicos de la fisiopatología de la oclusión intestinal. Nos referiremos también a sus formas de presentación clínica, de la paraclínica necesaria cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene una oclusión intestinal y en forma somera al tratamiento de la misma. Para finalizar voy a intentar hablar de la radiología simple de abdomen y su importancia en el diagnóstico de esta patología, así como también de la tomografía computada. Y para comenzar, hablaremos de la definición. Y nosotros definimos oclusión intestinal como la detención completa y persistente de tránsito intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo. Esta, si bien es una definición bastante teórica, nosotros desde el punto de vista clínico utilizamos una definición más práctica y nos referimos a la oclusión intestinal como la detención del tránsito para materias y gases. Cuando esta detención no es completa o es incompleta, hablamos de un síndrome suboclusivo o de suboclusión. ¿Y por qué es importante este tema? Y lo primero a decirles es que es la tercera causa de abdomen agudo quirúrgico y que el 80% de las oclusiones intestinales asientan a nivel del intestino delgado. Es una patología que tiene mortalidad propia, en forma global entre un 5 y un 8%, pero cuando nos enfrentamos a una enfermedad más evolucionada, como por ejemplo una estrangulación evolucionada, la mortalidad de esta patología puede llegar entre un 45 y un 50%. Esto genera un problema terapéutico muchas veces cuando nos enfrentamos a esta patología en forma evolucionada, en general por un diagnóstico tardío, lo que genera un aumento en los gastos de salud y también en la morbimortalidad de la patología. Por lo tanto, es una enfermedad que tiene una incidencia bastante alta, que es grave por sí misma, que genera un problema terapéutico muchas veces y que tiene un impacto económico sobre los gastos en salud. Desde el punto de vista de la clasificación, nosotros podemos dividirlas en cuatro grandes grupos de acuerdo a la forma de presentación, de acuerdo a la localización de esta oclusión, de acuerdo a la intensidad de la misma o a la patogenia. Desde el punto de vista de la presentación, las dividimos en tres grandes grupos. Puede ser o se puede presentar en forma aguda, en forma subaguda, en general precedida de episodios de suboclusión, y la oclusión intermitente, que es una forma particular de oclusión intestinal a la que nos referiremos más adelante. Del punto de vista de la localización, la oclusión intestinal puede ser a nivel del intestino delgado o del colon. Si hablamos de una oclusión de intestino delgado, esta puede asentar a nivel proximal o a nivel distal. De acuerdo a la intensidad, las podemos dividir en dos grandes grupos. En una oclusión completa, la oclusión intestinal verdadera, o una oclusión incompleta o síndrome suboclusivo o suboclusión. A su vez, desde el punto de vista de la patogenia, que es la clasificación más importante desde el punto de vista para definir ante qué tipo de oclusión estamos, los dividimos en tres grandes grupos: oclusión mecánica, oclusión funcional y oclusión mixta. La oclusión mecánica la podemos dividir en tres grupos nuevos, que es la oclusión obturación, la oclusión estrangulación y la oclusión en asa cerrada. Todas ellas con ciertas características propias y cierta evolutividad o genio evolutivo propio. Por su parte, la oclusión funcional lo conocemos habitualmente como ilioparalítico o adinámico, y las oclusiones mixtas que tienen componentes tanto mecánicos como funcionales. Cuando hablamos de oclusión mecánica,
Estamos hablando de aquellas oclusiones que presentan una causa orgánica objetivable, la cual impide mecánicamente el libre tránsito intestinal desde proximal hacia distal. Empecemos por la oclusión mecánica tipo obturación. La obturación puede darse a nivel de la luz del intestino, por lo cual es una obturación intraluminal, a nivel de la pared del intestino, una obturación parietal, o una obturación extraluminal, o sea, por una compresión extrínseca. De aquí que tenemos tres lugares probables o posibles de, digamos, de origen de una oclusión tipo mecánica obturación. Cuando hablamos de una oclusión mecánica tipo obturación, estamos hablando de una oclusión que no tiene compromiso vascular primario, que puede secundariamente tener compromiso de la vascularización del asa, pero inicialmente no existe. Y las causas orgánicas más frecuentes de una oclusión-obturación, como les decía hoy, pueden tener tres lugares de presentación. Las extraparietales, en general bridas o adherencias, que son las más frecuentes de todas, o por una compresión extrínseca de alguna formación que comprima el intestino. Las que tienen origen parietal, fundamentalmente nos estamos refiriendo a procesos inflamatorios o a procesos tumorales que crecen dentro de la luz del intestino. Y las que son dentro de la luz, no, perdón, dentro de la pared del intestino. Y las oclusiones obturación tipo luminal o que son de la luz del intestino, aquí encontramos diferentes causas, como puede ser los fitobezoares, que es la acumulación generalmente de alimentos ricos en celulosas con muchas fibras que generan un bolo intestinal que se tranca en algún lugar del tubo digestivo. También los fecalomas, el hilio biliar, que es una obstrucción intestinal por un cálculo que pasó a la luz intestinal desde la vesícula generalmente, son cálculos de gran tamaño y es una forma particular de oclusión intestinal que luego vamos a ver, la presencia de algún cuerpo extraño a nivel intraluminal o incluso de parásitos. Cuando hablamos de una oclusión mecánica tipo estrangulación, esta tiene un compromiso vascular primario y la llamamos habitualmente oclusión-estrangulación. Y sus causas más frecuentes son la hernia estrangulada, el vólvulo de intestino delgado o de colon y la invaginación intestinal. Por su parte, existen otro tipo de oclusiones mecánicas que tienen un compromiso vascular secundario y en general están vinculadas a oclusiones cerradas en asa ciega, ¿no? Y fundamentalmente este compromiso se da primero a nivel linfovenoso, luego arterial, lo que lleva la distensión lleva a este compromiso. Este compromiso finalmente arterial lleva a una isquemia de la pared intestinal, a una necrosis y a una probable perforación. Puede ser debido a estructuras normales, como por ejemplo una oclusión cerrada de colon con una válvula ileocecal continente, o a propios procesos patológicos como son la presencia de bridas o adherencias que generen una asa cerrada y que el compromiso vascular que aparece sea secundario a la distensión propia del asa intestinal. Por otra parte, podemos clasificar a las oclusiones mecánicas en abiertas o cerradas. Las oclusiones abiertas es cuando no existe una obstrucción, digamos, al reflujo o a la regurgitación del contenido intestinal de distal a proximal, y la hipertensión dentro del asa en general o del asa comprometida no es tan evidente como cuando estamos frente a una oclusión cerrada. De cualquier manera existe hipertensión dentro del asa y que va a determinar, como vamos a ver más adelante, diferentes alteraciones hidroelectrolíticas a nivel sistémico. Por su parte, las oclusiones cerradas en general se deben a oclusiones en asas ciegas,
probablemente vinculados a una estrangulación o a una obstrucción al flujo anterógrado, al reflujo anterógrado o a la regurgitación del contenido intestinal, lo que genera rápidamente una hipertensión dentro del asa o dentro del colon. Las dos formas más clásicas de oclusiones cerradas son los vólvulos, tanto de delgado como de colon, como la oclusión cerrada de colon con una válvula iliocecal continente. Si hablamos de oclusiones funcionales, hablamos de aquella oclusión en la cual el intestino pierde la capacidad propulsiva y por tanto hablamos de oclusiones adinámicas o ilios paralíticos, que son las más frecuentes y se relacionan fundamentalmente con procesos inflamatorios peritoneales como la peritonitis, en el curso de posoperatorios vinculados a la manipulación intestinal en el acto quirúrgico o como reflejo o como condición secundaria a procesos inflamatorios o infecciosos retroperitoneales, al propio trauma o a intoxicaciones. Cuando hablamos de oclusiones mixtas, tenemos tres patologías o tres grandes formas de presentación. La hernia estrangulada, la cual tiene un asa proximal que tiene una oclusión por obturación, y dentro del saco herniario la propia estrangulación. Entonces por eso llamamos mixta, porque es una oclusión intestinal tipo mecánica, obturación y estrangulación. En general, cuando nos referimos a este tipo de patologías, hablamos de hernia estrangulada o de hernia interna o de vólvulo, que lo que nos está hablando fundamentalmente, o a lo que nos estamos refiriendo fundamentalmente, es a la de mayor gravedad, porque la estrangulación tiene compromiso vascular primario. Por otra parte, las disionías también son una forma de oclusión mixta, porque en el curso de una oclusión tipo obturación se generan una serie de alteraciones hidroelectrolíticas y disionías que promueven o ayudan a que también haya un hilio adinámico o una oclusión funcional posterior al desarrollo de la obturación. Y finalmente la apendicitis retromesentérica, que es una forma particular de oclusión, que se llama oclusión febril. Es un paciente que tiene, como dice el nombre, una oclusión febril por una apendicitis retromesentérica, lo que genera muchas veces por aspectos mecánicos, la propia apendicitis puede generar una oclusión. También desde el punto de vista funcional pueden aparecer disionías y eso también ayudar a que haya una disminución del peristaltismo, así como el proceso infeccioso locorregional que genera una oclusión también funcional. Desde el punto de vista fisiopatológico, hay dos elementos fundamentales cuando nos enfrentamos a una oclusión intestinal. Uno es la distensión intestinal y otra es la hipertensión que se genera dentro del asa ocluida. Esto provoca que haya una acumulación de gas y líquido a nivel de la luz intestinal, lo que genera la distensión de las asas y del colon, con el consiguiente aumento de la presión intraabdominal y con una disminución o una alteración de la circulación esplácnica, con una disminución del retorno venoso central. A su vez, la distensión provoca una alteración de la circulación parietal, como les contaba hoy, distensión del asa, compromiso linfovenoso en primera instancia, compromiso arterial de los vasos parietales en segunda instancia. Esto genera una isquemia de la pared intestinal. Esta isquemia puede evolucionar, si no es tratada en forma oportuna y correcta, a una necrosis de la pared del asa y a la posterior perforación y peritonitis. Como les explicaba recién, la perforación intestinal puede ser tanto por un compromiso vascular, o también puede ser por
una propia úlcera de decúbito o una perforación por decúbito, por ejemplo, cuando en la zona de estrangulación hay una compresión de la pared del intestino o por una brida que oblitera el intestino, en la zona de apoyo pueden haber lesiones isquémicas y que vayan a la necrosis y a la perforación. Otro elemento fisiopatológico muy importante que se da en todas las oclusiones intestinales son las alteraciones hidroelectrolíticas. Se forma o se genera un gran tercer espacio a nivel de la luz intestinal, lo que genera que haya pérdida de iones y en definitiva un desequilibrio ácido-base. Esto es mucho más evidente y mucho más fácil de comprender cuando esta oclusión se da en asas cortas, es decir, cuando hay una oclusión cerrada en asa corta, la hipertensión es mucho más rápida, el aumento del líquido y gas dentro de esa luz intestinal es mucho más rápidamente evolutivo, lo que provoca lo que hablábamos anteriormente, una alteración de la circulación parietal, una alteración de la circulación a nivel de la pared del intestino, lo que va a llevar rápidamente a un compromiso de la vitalidad de toda el asa. La distensión intestinal inicialmente genera un aumento del peristaltismo, por eso un paciente que tiene una oclusión intestinal se presenta muchas veces con un dolor cólico inicial, acompañado de un aumento de los ruidos hidroaéreos, reptación de asas a nivel del examen abdominal y con vómitos. Los vómitos pueden ser de diferentes características, inicialmente son dependiendo de si es una oclusión más proximal o más distal o de colon, pero en general los vómitos inicialmente son de alimentos o biliosos. En la evolución se transforman en vómitos porráceos. Los vómitos porráceos vienen de puerro, son vómitos verdes oscuros, que están vinculados a una oclusión intestinal más evolucionada con contenido intestinal con oxidación de los ácidos biliares que generan ese color verdoso oscuro a los vómitos. Evolutivamente, los vómitos se pueden transformar en vómitos de contenido intestinal o fecaloideos. ¿Qué pasa evolutivamente? Cuando la distensión abdominal aumenta y es máxima, la posibilidad del intestino de contraerse disminuye en forma importante, por eso hay una alteración de la peristalsis, una disminución de la peristalsis, acompañada también por los trastornos iónicos que se generan a nivel sistémico con la consiguiente disminución del peristaltismo intestinal. También tenemos que saber que las lesiones isquémicas de las que hablábamos hoy, que pueden llevar a la perforación intestinal, más frecuentemente se dan en el sector antemesentérico de las asas intestinales. Y esto está debido fundamentalmente a la distribución de la circulación a nivel de la pared intestinal, que en el sector antemesentérico es mucho más pobre. ¿Qué pasa con el contenido intestinal durante una oclusión intestinal? Sin duda que existe un aumento de la flora intestinal, una exacerbación de la flora intestinal, con aumento de la virulencia de los gérmenes presentes a nivel de la luz del intestino. Este aumento de la virulencia se ve traducido en liberación de exotoxinas y endotoxinas. La alteración vascular a nivel de la pared intestinal genera una alteración de la barrera mucosa, lo que permite que se dé una translocación bacteriana, eventualmente bacteriemias y también evolucionar a una sepsis. Por tanto, no solamente cuando uno habla de oclusión intestinal está hablando del problema mecánico, sino también está hablando del problema parietal en cuanto a lo isquémico y también en cuanto a lo infeccioso por aumento de la virulencia microbiana y la probabilidad de que haya bacteriemias y terminar el paciente en una sepsis, incluso si no hay perforación intestinal. Desde el punto de vista sistémico hay
dos repercusiones claves cuando se presenta un paciente con una oclusión intestinal. Uno es las repercusiones cardiorrespiratorias que una oclusión intestinal determina, y también las alteraciones o las repercusiones metabólicas de las que vamos a hablar más adelante. La distensión intestinal genera una alteración de la excursión diafragmática por un aumento de la presión intraabdominal y por un aumento del contenido a nivel de la cavidad abdominal, lo que dificulta la excursión diafragmática. Eso tiene una traducción a nivel respiratorio o ventilo respiratorio muy importante. También por el aumento de las secreciones intraluminales y por la formación de ese gran tercer espacio que hoy les hablaba, hay una hipovolemia importante vinculada a la propia oclusión, lo que lleva a esta hipovolemia que haya una disminución de la contractilidad miocárdica, pudiendo llegar incluso hasta el shock. También se da desde el punto de vista sistémico una hemoconcentración y también la oliguria, y la oliguria está fundamentada en la presencia del tercer espacio, acumulación de líquido intraluminal intestinal, hipovolemia. La hipovolemia genera una disminución del filtrado glomerular a nivel del riñón, lo que se traduce en una oliguria, oligoanuria o anuria de acuerdo al tiempo de evolución de la misma. Por tanto, la deshidratación y el desequilibrio ácido-base son dos consecuencias generales muy importantes presentes en la detención del tránsito intestinal. Bueno, hablemos un poco del diagnóstico. El diagnóstico de oclusión intestinal es clínico radiológico. Tiene que ser lo más precoz posible para evitar la evolutividad hacia un compromiso vascular secundario, si no existe de inicio, y de tratarse de una oclusión mecánica con compromiso vascular primario, hacer el diagnóstico también precoz para evitar las complicaciones de ese compromiso vascular, como son la isquemia y necrosis del asa comprometida, así como la eventual perforación de la misma. Debemos definir si se trata de una oclusión mecánica o funcional. Las oclusiones mecánicas habitualmente cursan con un síndrome de lucha, con dolor cólico abdominal, que en la evolución puede transformarse en la desaparición de ese síndrome de lucha, porque la distensión intestinal es de tal magnitud que impide el peristaltismo, acompañado también por las alteraciones hidroelectrolíticas que la oclusión determina. Por tanto, en las formas evolucionadas una oclusión mecánica puede confundirse con una oclusión funcional. Y las oclusiones funcionales generalmente tienen un antecedente quirúrgico o la sospecha de un cuadro infeccioso intraperitoneal que lo acompaña, y se traducen por una adinamia intestinal o un hilio paralítico en el cual no hay ruidos hidroaéreos aumentados, no hay dolor cólico, y ahí ya podemos definir si se trata de una oclusión mecánica o funcional. Como les decía hoy, es muy importante definir inicialmente y en forma precoz si se trata de una oclusión con compromiso vascular primario o no. ¿Y cómo lo podemos determinar esto desde el punto de vista clínico? Porque el compromiso vascular primario genera un dolor diferente al dolor del dolor del síndrome de lucha. Es un dolor más continuo, un dolor urente, intenso, que tiene una localización precisa, que muchas veces se acompaña de irritación peritoneal y que necesita de analgésicos mayores tipo opiáceos para su analgesia. También debemos determinar desde el punto de vista del diagnóstico la altura de la oclusión, ya que una oclusión intestinal proximal es mucho más rápidamente evolutiva y de mayor gravedad que una oclusión intestinal fundamentalmente o de colon o de intestino delgado distal. Y debemos determinar también cuáles son las repercusiones que ha determinado esta oclusión intestinal para tomar las medidas terapéuticas en forma precoz para evitar las complicaciones evolutivas de la misma.
Desde el punto de vista clínico existen 4 síntomas cardinales que acompañan a la oclusión intestinal. El dolor, del cual ya les hablé hoy, que puede ser inicialmente cuando se trata de una oclusión mecánica, el dolor tipo cólico, de síndrome de lucha, pero que en la evolutividad puede ir desapareciendo este dolor. También el dolor que acompaña a las oclusiones mecánicas de tipo estrangulación con compromiso vascular primario, del cual hablamos recientemente. Por otra parte, el otro síntoma presente siempre es la distensión abdominal, que tendrá diferentes formas de presentación, si es una oclusión de delgado, si es una oclusión de colon, y si es de colon, si es una oclusión abierta o cerrada. Generalmente las oclusiones de intestino delgado y sobre todo las distales tienen una forma de presentación de distensión abdominal centroabdominal. Y cuando se trata de una oclusión de colon, el predominio de la distensión es una distensión periférica. De los vómitos ya hemos hablado, de acuerdo a las características, pero evolutivamente los vómitos pueden ser reflejos vinculados al dolor, pero, y estos son en general alimenticios o biliosos, en la evolución de una oclusión intestinal estos vómitos se transforman en vómitos verde oscuros, que llamamos vómitos porráceos con P, y finalmente los vómitos más evolucionados son los vómitos de contenido intestinal o fecaloideos. Es muy importante que sepan desde ahora que hay una correlación clínica importante entre lo que son los vómitos y el gasto y el contenido de una sonda nasogástrica. Es decir, que un paciente no tenga vómitos no quiere decir que la oclusión intestinal no evolucione, porque ese paciente va a tener probablemente una sonda nasogástrica puesta y el gasto de la sonda nasogástrica es la que nos va a contar o la que nos va a certificar muchas veces la altura de la oclusión y el tiempo de evolución de la misma. Y el otro síntoma fundamental que nos encontramos cuando estamos frente a un paciente que tiene una oclusión intestinal es la ausencia de expulsión de materias y gases. Desde el examen físico o en el examen físico tenemos que buscar dos grandes cosas. Uno es lo que tiene que ver con detectar precozmente y definir rápidamente las repercusiones que ha tenido esta oclusión intestinal desde el punto de vista sistémico y en segundo lugar el examen abdominal. Si estamos frente a un paciente que tiene una oclusión y sabemos que la oclusión genera un tercer espacio y una hipovolemia, secundariamente vamos a tener un paciente que tenga taquicardia, porque la taquicardia es la respuesta inicial del sistema cardiovascular a la hipovolemia. Por su parte, también va a haber hipotensión secundaria a esta hipovolemia. Y también debemos evaluar el grado de deshidratación que tenga el paciente, que puede ser más o menos grave de acuerdo al tiempo de evolución de la misma, de acuerdo a la topografía de la misma y de acuerdo a que se trate de una asa cerrada o no. También debemos tomar en cuenta, cuando hablamos de todas estas repercusiones, es la diuresis del paciente. La diuresis es un parámetro esencial en la evaluación de la volemia, en la evaluación del medio interno, que nos va a permitir saber que si un paciente tiene una oliguria o una oligoanuria, es un paciente que probablemente tenga una hipovolemia, tenga una hipotensión, una deshidratación importante, por lo cual la colocación de una sonda vesical y valorar la diuresis inicial de ese paciente o la diuresis en el tiempo de ese paciente es un parámetro que nos va a servir mucho para guiar incluso la reposición del mismo. Más allá de que eventualmente podamos también pensar en que tengamos que medir la presión venosa central, la PVC, mediante el uso de una vía venosa central, pero para la evaluación hemodinámica del paciente, la diuresis es uno de los parámetros más importantes con los que contamos, además se puede obtener fácilmente
incluso también mucho más que la presión arterial. En cuanto al examen abdominal, debemos recordar 3 o 4 cosas. La primera es en la inspección y valorar el grado de distensión que tiene el paciente y la topografía de esta distensión, como les decía hoy, si es central o periférica. Debemos buscar a nivel de la pared abdominal si hay reptaciones, si el paciente tiene cicatrices quirúrgicas que presenten una disrupción de la pared, una eventración o una hernia incisional que esté complicada y que tenga en este caso, una eventración estrangulada. Y de la misma manera, examinar las regiones herniarias, fundamentalmente el ombligo y la región inguinocrural, para descartar que esta oclusión que tiene el paciente no tenga origen en una hernia externa. Una presentación clínica clásica de la oclusión intestinal es la hernia crural estrangulada o la hernia femoral estrangulada en el paciente anciano. En general esto pasa desapercibido porque al paciente cuando lo examinamos le bajamos la ropa hasta el pubis o a veces ni eso y quedan ocultas las regiones inguinocrurales, no las examinamos y el paciente se opera de una oclusión intestinal y finalmente lo que tenía era una hernia femoral o crural estrangulada. Por lo cual es muy importante el examen completo abdominal y fundamentalmente durante la inspección valorar las cicatrices quirúrgicas y las regiones herniarias. En cuanto a la palpación, y bueno, buscar que haya un dolor difuso, buscar defensa fundamentalmente para tratar de despistar compromisos vasculares secundarios, que tenga un dolor tipo peritoneal, dolor a la compresión y decompresión, descartar la presencia de masas o tumoraciones intraabdominales, y en lo mismo también que se presente un abdomen timpánico, y en la ocultación la presencia o ausencia de ruidos hidroaéreos. Se dice habitualmente que cuando un paciente tiene una oclusión de tipo mecánica, los ruidos hidroaéreos están aumentados en timbre y frecuencia. Y muchas veces se habla de ruidos hidroaéreos de tono metálico o en timbre metálico. Bien, ¿qué pasa con los exámenes paraclínicos que debemos solicitar a un paciente que nos consulta por lo que nosotros hicimos diagnóstico de oclusión intestinal? Fundamentalmente un hemograma para valorar las 3 series, la serie blanca, la serie roja y las plaquetas. Un ionograma para valorar la repercusión en el medio interno y guiar la reposición que tenemos que hacer en nuestro paciente. Valorar la función renal para ver qué impacto ha tenido esta oclusión y una probable deshidratación y una probable hipovolemia a nivel de la función renal, recordando siempre que cuando se trata de una alteración de la función renal a predominio de la azoemia, probablemente esté vinculado a una alteración o a un problema prerrenal vinculado en este caso a una hipovolemia por el tercer espacio que se ha generado. La gasometría también cobra mucho valor en la oclusión intestinal porque nos va a permitir una evaluación concreta del metabolismo ácido-base, una crisis sanguínea y una glicemia como otros 2 exámenes necesarios en la evaluación inicial de un paciente que tiene una oclusión intestinal. Desde el punto de vista radiológico, hablemos un poco de la radiología simple. Y la radiología simple de abdomen nos permite confirmar el diagnóstico, orientar a qué altura está esta obstrucción y siempre debe ser de pie y acostado. Aquellos pacientes en los cuales no se puede hacer una radiografía de pie por el estado clínico que tiene el paciente, hay que sumar a la radiografía de decúbito dorsal o acostado, una radiografía acostado pero de perfil, ¿tá? O con una proyección oblicua que nos permita valorar la presencia de niveles hidroaéreos. Vamos a valorar la distensión del intestino delgado, del colon o de ambos. ¿Y cómo lo diferenciamos el delgado del colon? Y bueno, el intestino delgado habitualmente ocupa el sector central del abdomen,
En general se presentan gases en forma transversal, como en escalones o en peldaños, en pilas de moneda, que traducen las válvulas conniventes, y como otro elemento esencial, si se trata de una oclusión de delgado, es la ausencia de gas en el colon. Cuando hablamos de los gases o de cómo se ve el colon en una radiografía simple, y fundamentalmente tiene una disposición periférica y presenta austras, que son como los abombamientos que presenta el propio colon. Y debemos definir si se trata de una oclusión de colon, si la válvula iliocecal está competente o continente por la presencia o no de gas en el delgado. Todo esto lo vamos a ver ahora después con algunos ejemplos y algunas placas para mostrarles cuando hablemos de radiología. ¿Cuáles son los signos radiológicos de oclusión intestinal? La distensión proximal a cierto stop, la presencia de niveles hidroaéreos y el engrosamiento de la pared intestinal. Esto ya sea de colon o de delgado. ¿Qué pasa con la tomografía? Y bueno, fundamentalmente tienen que recordar, y antes de pasar a la tomografía, recordar de la placa simple, es que una placa simple de abdomen debe abarcar desde las cúpulas diafragmáticas hasta el piso pelviano, porque la pelvis en la evaluación abdominal está incluida dentro de la cavidad abdominal. Tomografía computada. La tomografía, cuando la solicitamos, debe ser de abdomen y pelvis. ¿Y por qué de abdomen y pelvis? Porque si nosotros pedimos una tomografía de abdomen, los radiólogos incluyen desde las cúpulas diafragmáticas hasta las crestas ilíacas. Y nos quedamos sin una información súper valiosa, que es la información que puede aparecer a nivel de la pelvis. Siempre debemos pedirla con contraste intravenoso, vía oral y o rectal. Cuando utilizamos contraste rectal y el vía oral deben ser contrastes hidrosolubles, fundamentalmente porque si existe algún tipo de perforación, cualquier contraste que sea cualquier contraste que no sea hidrosoluble, como por ejemplo con bario, puede generar una peritonitis por bario, que es generalmente mortal, por lo cual siempre se debe pedir con contraste hidrosoluble y se debe aclarar. Debemos tener mucho cuidado con las alergias. Es un parte del interrogatorio que debemos hacerle al paciente cuando le vamos a pedir estudios contrastados, si el paciente es alérgico a algún medio de contraste o algún medicamento. La tomografía computada también nos va a permitir definir la topografía de la oclusión y eventualmente la causa de la misma. Y si se trata de una enfermedad neoplásica, también nos va a permitir estadificar la misma ya desde el inicio. Y bueno, ¿cuál es el tratamiento de la oclusión intestinal? Y el tratamiento de la oclusión intestinal es médico-quirúrgico. Y fundamentalmente, si se trata de una oclusión de intestino delgado, el tratamiento médico debe ser enérgico desde el inicio. Y debe ser más enérgico que una oclusión de colon, porque en general tienen más repercusión sistémica y porque muchas veces las oclusiones de delgado remiten con tratamiento médico. El tratamiento inicial es suspender la vía oral, colocar una sonda nasogástrica, valorar el gasto que tiene la misma y valorar la cantidad, no solo la cantidad, sino la calidad del gasto de la sonda nasogástrica. Proceder a la reposición hidroelectrolítica guiados fundamentalmente por la diuresis, por la presión venosa central, por la presión arterial y por el ionograma. Y debemos tomar en cuenta que en general tenemos que también empezar o comenzar con antibióticos empíricos de amplio espectro, por lo que les decía hoy de la traslocación bacteriana y la liberación de endotoxinas y exotoxinas y la posibilidad de evolución a una sepsis de cualquier oclusión intestinal.
Si no existe una mejoría inicial en las primeras 24 o 48 horas con tratamiento médico de una oclusión intestinal de intestino delgado, la cirugía es el tratamiento que se impone. Bien, ahora voy a intentar hablarles un poco de la imagenología en cuanto a la radiografía simple de abdomen y a la tomografía computada en la oclusión intestinal. Y para empezar con la radiografía simple de abdomen, vamos a empezar con cosas básicas. Lo primero, cuando uno lee cualquier estudio, y en este caso una RX simple de abdomen, tenemos que verificar que se trata del paciente al cual, que esa placa corresponde al paciente al cual le pedimos la placa. Como segunda instancia, de verificar que la fecha es la correcta, es decir, que fue hecha en el momento que nosotros la pedimos. Si vemos una placa que fue hecha hace un mes, 2 meses o un año, no tiene valor para la patología que está cursando ahora. Y tomar en cuenta cuál fue la enfermedad que motivó la realización de ese estudio. Por tanto, de nada sirve hacer un excelente diagnóstico en un paciente que no era el que nosotros queríamos ver, que puede ser no solamente porque estemos viendo la placa de otro paciente, sino que estemos viendo la placa de ese paciente en particular, pero una que le hicieron hace un año. Y esto pasa mucho más con los sistemas informáticos cuando tenemos que levantar imágenes de un pack de imágenes que de repente tenemos acumuladas 10, 15, 20, 50 placas, tomografías, resonancias, y es muy importante definir si esa placa es del momento en que nosotros queremos hacer diagnóstico. Por tanto, les vuelvo a repetir, de nada vale hacer un diagnóstico excelente en el paciente equivocado. Y bueno, principalmente cuando uno pide una placa de abdomen, como les decía, hay que ver de qué placa se trata, qué proyección, si es una placa de pie, si es una placa acostada, si es de frente, si es de perfil. Y cuando uno habla de una radiografía de abdomen, las placas de pie en general muestran los niveles hidroaéreos y las placas en decúbito muestran la disposición de los gases. La placa de pie tiene fundamentalmente una distribución normal de los gases en el colon, en la periferia. El intestino delgado habitualmente no debe tener gas. La otra burbuja de gas que se debe ver es la de la cámara gástrica. Eventualmente en el duodeno o en la primera sayeyunal también puede haber una burbuja hidroaérea. Y después el resto del gas está distribuido en el colon y en la ampolla rectal. Algo más inicial todavía en lo que es la radiología es definir cuándo un tejido es radiopaco y cuándo es radiolúcido, porque es como debemos hablar cuando hablamos de una placa. Los tejidos radiopacos son los tejidos que no son penetrados por los rayos X, son los tejidos más duros, y en este caso los tejidos más duros que existen en el cuerpo son los huesos. Por lo tanto, cuanto más blancos son cuanto más blanca es la imagen, más radiopaca es. Por tanto, estamos hablando de estructuras óseas. Cuando un tejido es radiolúcido, que es muy penetrable por el haz de rayos X, debido fundamentalmente al contenido aéreo o gaseoso del mismo, es bastante más negro. Por tanto, la imagen más característica es la del parénquima pulmonar. Y a nivel del tubo digestivo, los gases a nivel del mismo. Acá tienen las diferentes densidades vinculados a la radiolucidez o radioopacidad de las estructuras. El gas o los gases se ven negros, el aire se ve negro y el hueso se ve habitualmente blanco. Y si es algo metálico, como por ejemplo una prótesis,
se ve mucho más un blanco mucho más intenso. Y después todo en escala de grises de acuerdo a la cantidad de aire o de tejido más denso que sea el que presenta. Por ejemplo, el hígado, el vaso, que son órganos sólidos, son más o menos radio opacos, y si están en una escala de grises dentro de el aire, que es el negro, y el blanco, que es el hueso. Debemos seguir algunas reglas para leer una placa de abdomen. Y la primera es ser sistemático, es decir, ir desde el continente hacia el contenido e ir viendo las estructuras que uno conoce. También hay que ser lógico. Si uno tiene que ir a ver, por ejemplo, a la búsqueda de neumoperitoneo, no lo va a ir a buscar a la pelvis. Si uno tiene que ir a buscar líquido, no lo va a ir a buscar abajo de las cúpulas diafragmáticas en una placa de pie. También tiene que tener una correlación con la presentación clínica del paciente. Si le pedí al paciente una radiografía de abdomen para valorar una oclusión intestinal, no voy a ir a buscar no sé, no se me ocurre ahora, pero otra cosa que no tenga nada que ver con una oclusión intestinal. Por tanto, hay que ser sistemático, hay que ser lógico y hay que correlacionar el estudio que pedí con la clínica del paciente. Otro ítem importante es que cuando uno pide una radiografía de abdomen, tiene dos fases. Una fase estática, que es la placa que nos manda el radiólogo para que nosotros veamos, o la que cuelga o la que pone, deja registrada en el pack de imágenes. Y otra es la radioscopía, que es el estudio dinámico, que es lo que puede hacer el radiólogo mientras hace el estudio, y eso se puede poner en el informe de la radiografía. Entonces tenemos dos etapas de un mismo estudio, una dinámica y otra estática, que se complementan al momento del diagnóstico. Y eso que les decía recién del estudio dinámico y estático tiene muchísimo más valor para cuando hacemos estudios contrastados. ¿Cuáles son las ventajas de la radiografía simple? Es que es de bajo costo, que no es invasivo y que tenemos un fácil acceso en cualquier centro de salud. Como desventajas, depende mucho del biotipo del paciente. Los pacientes más gordos son los que tienen más sobrepeso. La radiografía es más difícil de realizar, depende mucho de la experiencia y la capacidad del técnico que realiza el estudio, y también que está en principio contraindicada en los pacientes embarazadas. Como les decía hoy, cuando uno pide una placa de abdomen, debe incluir desde las cúpulas diafragmáticas hasta la pelvis y empezar a valorar desde afuera hacia adentro. Primero el continente, las estructuras musculoesqueléticas y las estructuras parietales, valorar la pared abdominal, las estructuras óseas, y luego el contenido, principalmente empezando por los órganos macizos y luego por los órganos huecos, valorando el contenido de gas o la distribución de los gases. Recuerden que los órganos macizos en general se presentan como opacidades homogéneas de diferente radioopacidad en el hipocondrio derecho y en el hipocondrio izquierdo, fundamentalmente, el hígado y el vaso. La distribución de gases normales en una placa de abdomen, como les decía hoy, una burbuja en la cámara gástrica, otra burbuja en el bulbo duodenal, a nivel del colon, fundamentalmente en el colon transverso y en los ángulos, y esto se valora principalmente con el paciente de pie, el paciente en la placa de pie, y también valorar las opacidades normales, como hablábamos recientemente. ¿Qué información nos da una placa simple de abdomen en una oclusión intestinal? Primero, que nos confirma la oclusión, porque como dijimos en la definición de oclusión intestinal, es la detención del tránsito para materias y gases, y desde el punto de vista del diagnóstico es clínico y radiológico. Es de sospecha clínica y de confirmación radiológica. Nos permite también valorar la altura de la oclusión o sospechar la altura de la oclusión,
sospechar qué tipo de oclusión cursa el paciente que nos está consultando, y eventualmente también nos va a permitir definir cuál es la causa de esta oclusión intestinal. En la placa acostado o en decúbito dorsal de una oclusión de Delgado, vamos a ver las válvulas conniventes como pilas de moneda. Ahora tengo otra placa más adelante que se ve mucho mejor, pero las válvulas conniventes y las pilas de moneda son esto que les estoy señalando con el cursor, ¿sí? Son como escaleras que se presentan dentro de la luz intestinal. Y lo otro que se ve es el signo del revoque, que es que la pared intestinal está edematosa, está blanca porque tiene mucha agua o mucho líquido, y se ven eh, bien remarcadas como líneas blancas. También estas líneas blancas puede ser no solamente edema de la pared del intestino, sino líquido interasas. Muchas veces el líquido se ve como un nivel horizontal a nivel de la pelvis. Entonces, en la oclusión de Delgado, en la placa con el paciente acostado, vamos a valorar o vamos a identificar el intestino delgado por las válvulas conniventes, imágenes en pila de moneda, y el signo del revoque. Con el paciente de pie vamos a evaluar fundamentalmente la distribución de estos gases, si están en continuidad, o sea, en forma continua, que nos habla de una oclusión mecánica, o si están en contigüidad, es decir, uno al lado del otro. Ahora después les voy a mostrar algunos ejemplos, pero fundamentalmente para que recuerden que cuando la oclusión es mecánica, está tapada la manguera distalmente y los gases se disponen en forma continua siguiendo esa manguera. Cuando hay una oclusión funcional, que no hay un stop mecánico, ¿tá? Lo que hay es una aperistalsis, una hipoperistalsis de las asas intestinales, y que hace que una asa al lado de la otra, o sea, una contigua con la otra, estén paralizadas y los gases se vean en contigüidad, uno al lado del otro. Y lo que les decía hoy, lo de la opacidad, que muchas veces se ve una opacidad a nivel de la pelvis que habla de que hay líquido a ese nivel. Estas son las imágenes típicas en pila de moneda de una oclusión intestinal de Delgado. Se ven claramente las imágenes en pila de moneda de un lado y del otro de la columna. Esta forma, este gris más veteado, esto es contenido de materia fecal en el colon. Así se ve la materia fecal en el colon. Y esta es la imagen del signo del revoque en una asa intestinal distendida, las válvulas conniventes en pila de moneda que se alinean a un lado y al otro de una línea más blanca central, y que habitualmente esto se llama signo del arenque, ¿ah? Que es la columna vertebral del arenque con las espinas hacia un lado y hacia el otro. Aquí lo mismo, la columna vertebral y las espinas que salen para un lado o para el otro. Imagen en esqueleto de arenque o imagen el signo del revoque más las pilas de moneda. En la placa de pie, como les decía recién, vamos a buscar los niveles hidroaéreos. Vamos a buscar una opacidad en vidrio esmerilado, fundamentalmente en el decúbito. Fíjense como aquí abajo en la pelvis hay una zona de una densidad diferente que genera como una línea hasta donde llegan las asas, que es un nivel líquido en la pelvis. Hay otro elemento que puede estar presente, que está marcado acá con las flechitas estas, que es la presencia de estas imágenes de gas en la pared intestinal, que se llama gases en collar de perlas, que traduce una neumatosis intestinal o una neumatosis a nivel de la pared del intestino. Esto habla que ya hay una alteración de la pared del intestino
¿tá? Con gas en la misma, que habla de la evolución que ha tenido esa oclusión intestinal. Fíjense cómo claramente se ven los niveles hidroaéreos. Esta es la cámara, esta es otro nivel hidroaéreo, esta es la cámara gástrica con líquido blanco en su interior y el nivel hidroaéreo acá con el gas dentro de la cámara gástrica. Estas son las válvulas conniventes a nivel del intestino delgado. Estos son niveles hidroaéreos en todo el intestino delgado. Esto es lo que les hablaba hoy, cómo hay algunos signos patognomónicos que podemos encontrar en la radiología que nos hablan de la causa de la oclusión. Fíjense como acá, en esta placa donde están las flechas, se ve claramente aire en el árbol biliar. Si es un paciente que no está operado y que no tiene una papilotomía previa hecha, si no está operado sobre la vía biliar, esto no debería existir, aire dentro de la vía biliar. Esta opacidad es el hígado, y metiéndose dentro del hígado hay como un arbolito de aire gris. Esto es la vía biliar pintada por el aire, por lo cual hay una comunicación entre la vía biliar y algún sector del intestino. Y si vemos la placa siguiente, bueno, acompañada de una oclusión intestinal, ¿no? Gases, niveles hidroaéreos y gases en continuidad en todo el intestino delgado. Y si acá vamos a buscar, se ve claramente una formación redondeada, algo más radiopaca, que está dentro de la luz intestinal y distal a ella no existen más gases ni nada en el intestino. Y proximal a ella hay una asa distendida, por lo cual esto es patognomónico de un hilio biliar. Y esto genera, el hilio biliar genera una oclusión intermitente, porque el cálculo se va trancando en diferentes sectores del intestino y eso hace que el paciente tenga una oclusión, que se mejore, que al poquito tiempo tenga otra y así sucesivamente hasta que se impacta en un lugar en el cual no puede progresar más el cálculo. Cuando hablamos de una oclusión funcional, hasta acá veníamos hablando de la radiología de la oclusión mecánica. La oclusión funcional, o un hilio paralítico, o un hilio posoperatorio, los gases en las asas intestinales están en contigüidad, es decir, uno al lado del otro, como les decía hoy, a diferencia de gases en continuidad, que son gases continuos. A veces cuando vemos la placa con el paciente acostado, se pueden ver gases en asas continuas, pero en general lo que da la certeza de que son gases contiguos son los niveles hidroaéreos en la placa de pie. Fíjense claramente la diferencia. Aquí a la izquierda son gases en continuidad, una oclusión mecánica. Acá también se ve el signo del revoque, el signo del esqueleto de Arenque, ¿ah? El edema de la pared de las asas, signo del revoque nuevamente, ¿ah? Las pilas de moneda, aquí y aquí. Y cuando esto es una oclusión mecánica, y cuando hablamos de una oclusión funcional, fíjense cómo los gases están contiguos, uno al lado del otro. Las asas no están todas distendidas, hay ciertas asas que tienen niveles, acá, 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 acá abajo, esta otra, ¿tá? Que nos hablan de una aperistalsis intestinal y con acumulación de gas dentro del intestino delgado. Esta es una típica radiografía de hilio, de oclusión funcional, y esta es una típica radiografía de oclusión mecánica. Bien, cuando hablamos de oclusión de delgado, una oclusión mecánica, la causa más frecuente sin duda son las adherencias o bridas posoperatorias. Y en segundo lugar, las hernias estranguladas. Sigo acá mostrándoles una placa de decúbito y una placa de pie de una oclusión funcional. En general estas placas las podemos ver en pacientes que cursan posoperatorio o una peritonitis. Son las dos causas más frecuentes de oclusión intestinal funcional o hilio paralítico o hilio posoperatorio.
Cuando nos vamos a referir a una oclusión de colon, debemos tener en cuenta fundamentalmente la orientación clínica previa, es decir, para sospechar la etiología. Nos encontramos con una placa de oclusión intestinal que tiene una distensión asimétrica al paciente en la clínica, que tiene pocos vómitos, que en general tiene poca repercusión hidroelectrolítica, y nos encontramos con esta placa de oclusión intestinal. Por eso es muy importante tener en cuenta cuál es la presentación clínica y la historia clínica del paciente al momento de ver una placa. Por eso les decía hoy la importancia de ser lógicos cuando uno está leyendo una placa de abdomen. A nadie se le ocurre plantear en este caso una oclusión de delgado con esa presencia de gases en el colon, ¿no? En la placa acostado, en general, lo que hay es una distensión proximal al lugar de la obstrucción a nivel del colon, un aumento del diámetro del colon proximal a la obstrucción y la presencia de austras que se ven como zonas abollonadas grandes, ¿no?, a nivel intestinal. Ahora hay otras placas que se ven mejor. Y en la placa de pie, buscar la presencia de niveles periféricos grandes, ¿ah?, que hablan de que esto es una oclusión de colon. En este caso, es una oclusión de colon con válvula ileocecal continente porque no hay gases a nivel del intestino delgado. Y esta es una placa característica de una oclusión de colon. Fíjense los dos niveles periféricos que hay, uno en el colon descendente, otro en el colon derecho, y cómo se ve claramente cómo hace así, 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 todo el intestino, ¿no? Acá tenemos el transverso, ¿no? Entonces tenemos niveles periféricos o gases periféricos, sin nada de gas a nivel del intestino delgado. Esta es una oclusión cerrada de colon. No hay asas delgadas y hay una distensión colónica completa. Y estas que ven acá son las austras. Esto acá, esto acá, esto acá, estos son austras. Ven que no tienen nada que ver con las válvulas conniventes, que son una al ladito de la otra, pegaditas. Esta es una austra, esta es otra austra, que son pegaditas y se ven como pila de monedas. Estos son niveles anchos y con abollonaduras como se ve el colon y periférico, ¿tá? Lo que debemos tener en cuenta es que cuando la distensión del ciego alcanza a más de 8 o 10 centímetros, la probabilidad de que exista una ruptura del ciego por distensión es muy alta, y eso se llama síndrome de ruptura secal o signo de pre-ruptura secal o síndrome de Bouveret. Fíjense, este paciente tenía una oclusión que es la misma placa, no es la misma, es una placa del mismo paciente que les mostré antes, que tiene más evolucionada la oclusión. Fíjense el tamaño del ciego, y cuando se fue a operar tenía una ruptura diastásica del colon derecho por distensión y una placa acá de isquemia o de necrosis vinculada a la propia distensión que tenía ese ciego. Y esto era una oclusión cerrada de colon por un tumor de colon izquierdo. Fíjense acá que se acaban los gases en el colon en forma brusca y después quedan unos poquitos gases en forma distal, pero para arriba de lo que acá debería estar la oclusión está todo distendido, o más proximal todo distendido. Esta es otra placa característica de una oclusión cerrada de colon con válvulas ileocecal continente. Fíjense cómo el ángulo izquierdo viene acá, el colon distendido, se afina, se afina, se afina. No hay pasaje prácticamente, y hay muy poquito gas distal, no hay gas en la ampolla rectal, hay mucho gas o mucha distensión acá, hay materia fecal en el colon derecho, ¿no? Y esta es la endoscopía de este paciente que tenía un tumor del colon izquierdo. Este es un paciente que tiene también una oclusión de colon, pero una oclusión abierta de colon. Fíjense que tiene el colon distendido, todo el colon distendido, y tiene asas delgadas también distendidas.
Fíjense la diferencia entre las válvulas conniventes, el edema de la pared, el signo del riel, el signo o del revoque, del riel porque son dos rieles paralelos con las con las con los palos que llevan los rieles de tren, o signo del revoque por el aumento de la densidad y en realidad este, el edema a nivel de la pared intestinal, y el colon con sus austras, fíjense las austras, una acá, otra acá, esto es colon transverso, y es una oclusión abierta de colon, probablemente una oclusión de colon izquierdo o de colon transverso, que también evolucionada, seguramente este paciente tiene una distensión abdominal universal. Esta es una forma característica de las oclusiones de colon, que es el vólvulo de sigmoide. El vólvulo de sigmoide tiene una gran distensión de un asa cerrada que orienta hacia la fosa ilíaca izquierda. Ahora van a ver otra placa que se vea mucho mejor todavía, pero es esta la imagen. Es el meso en el medio y una gran asa sigmoidea, esta que está acá, apuntando con un pico hacia la fosa ilíaca izquierda y con su convexidad hacia el hipocondrio derecho. Fíjense, un pico en la pelvis o en la fosa ilíaca izquierda y el asa toda distendida hacia el hipocondrio derecho y hacia el epigastrio. Y esta es la situación clínica. Viene el colon descendente, el sigmoide dando vuelta volvulado y sigue el recto hacia abajo. Esto es una oclusión de colon en asa cerrada por el vólvulo y obturación en forma distal. Acá lo que vamos a tener es gas en el colon proximal, una gran asa distendida con un pico hacia la pelvis y ausencia de gas en el recto. Y en el tacto rectal, ausencia de materias o pocas materias en el tacto rectal. Y esta es la clásica imagen de un vólvulo pero de colon derecho. Fíjense que el pico apunta hacia la fosa ilíaca derecha y la convexidad hacia el abdomen izquierdo. Una gran asa distendida, esto es la imagen típica característica de un vólvulo de colon derecho. Hablemos un poco ahora de lo que es la tomografía computada. Y les digo tomografía computada porque ustedes muchas veces van a decir, vamos a pedir una TAC, pero en realidad no es TAC, porque TAC quiere decir tomografía axial computada. Y hoy la tomografía no solamente ocupa los planos axiales, sino que también ocupa el plano sagital, el plano coronal, permite reconstrucciones e incluso hacer reconstrucciones 3D. Por tanto, hoy no hablamos más de tomografía axial computada, sino que hablamos de tomografía computada. Y esta tomografía computada habitualmente se obtiene con equipos que permiten la realización multislice o multicorte, que nos permite después realizar las reconstrucciones 3D o la reconstrucción coronal o sagital. Y que sin duda tiene un mejor rendimiento diagnóstico porque aumenta la sensibilidad y especificidad del estudio. ¿Qué debemos tomar en cuenta para leer una tomografía de abdomen? Igual que en la placa de abdomen. Ser sistemáticos, ser lógicos, ir desde afuera hacia adentro, ir órgano por órgano, desde los órganos o las situaciones anatómicas que conocemos, hacia la patología en sí. Debemos ubicar o buscar siempre algunos reperes anatómicos que nos permitan correlacionar la situación clínica del paciente con la tomografía que estamos viendo. Y así se ven las asas intestinales en una tomografía computada. Fíjense que se ve que están marcadas acá en celeste, pero si ustedes quieren ver qué es lo que conocen aparte de esto que es el intestino delgado, ven el riñón izquierdo, el riñón derecho, el hígado, la vesícula, por delante del intestino delgado, esto es el antro gástrico con un nivel hidroaéreo, líquido aquí abajo, gas aquí arriba,
Y esto que está como veteado, como agujereado por pintitas negras, es el colon con materia en su interior. En la otra imagen también seguimos con asas delgadas, con las válvulas que se ven claramente, y el intestino grueso o el colon con materia en su interior, el estómago. Recuerden que como anatómicamente se ve una tomografía, riñón izquierdo, riñón derecho, hígado y vesícula. Esto es lo mismo, seguimos unos cortes más abajo, el intestino delgado por dentro siempre del colon. Estas son estos son cortes más distales, más inferiores. Acá, en este último, ya no se ve el hígado, se ve el colon derecho acá. Esto es el ciego probablemente, la puntita del hígado se termina de ver acá. Si ustedes siguen la imagen anterior, esto es el colon derecho o próximo al ángulo. Esto es ya el colon ascendente o próximo al ciego. Y del lado contralateral acá ven el colon descendente y estas son asas delgadas. Y esta es una tomografía clásica o característica de una oclusión de Delgado, en la cual vemos distensión de asas delgadas, proximales a donde hay algo que no es de aspecto habitual. Fíjense cómo se afina como en pico esta asa que tiene mucho contenido dentro y las asas proximales con un nivel hidroaéreo. Se ve claramente que esta asa entra como una zona de remolino. Esto probablemente está vinculado a dos diagnósticos, o a un vólvulo de Delgado o más frecuentemente a una intususcepción o invaginación intestinal. Se ve acá claramente el colon izquierdo, el colon descendente, sin prácticamente gas en su interior, cuando debería tener gas, por lo cual hay una obstrucción al flujo normal del contenido intestinal hacia distal. Acá se ve, es una placa más abajo, o un corte más abajo de esta misma tomografía, que muestra un asa intestinal en la pelvis muy distendida, que seguramente es proximal al lugar de obstrucción, y se ve en la flecha roja que señala el recto prácticamente sin gas en su interior y sin materia en su interior. Por lo cual esa es una tomografía característica de una oclusión mecánica de intestino delgado. Fíjense que estos son los cortes axiales, pero estos son los cortes coronales. Y en el corte coronal yo veo asas delgadas distendidas, proximales a un asa que se mete hacia lo que seguramente es el ciego. Y esto es un asa que se mete hacia el ciego. Esto probablemente es una invaginación intestinal que yo ya la había sospechado en el corte axial, pero en el corte coronal ahora puedo casi asegurar lo que esto se trata de una intususcepción o una invaginación intestinal. Fíjense cómo se ve lo que hablábamos en las placas, el signo del revoque, pero acá en la tomografía, el signo del riel, un riel acá, otro riel acá, y las maderitas del riel entre medio, que son las válvulas conniventes, ¿no? Y acá vemos cómo está el colon prácticamente sin gas, no distendido, que se veía en el axial se veía hoy un sector bien finito del colon. Esto es el colon que no tiene contenido. Acá también es prácticamente ya la unión recto-sigmoidea, acá también. Por lo cual la sumatoria de cortes, el axial, el coronal, el sagital, nos permite una precisión diagnóstica mucho mayor, por lo cual aumenta la especificidad y la sensibilidad de la técnica. ¿Cómo se ve el colon? Y bueno, el colon, como les decía hoy, se ve periférico, se ve con un contenido moteado dentro, que son materias dentro del colon. Acá tienen el vaso, acá tienen el cuerpo gástrico con un nivel hidroaéreo. Este es el páncreas, riñón izquierdo, riñón derecho, hígado, vía biliar. Se ve claramente
se ven claramente las estructuras. Y eso es lo que ustedes tienen que reconocer, lo normal, que es lo que ustedes conocen de la anatomía para traducir la información de una tomografía. Lo mismo le va a pasar con la resonancia. Acá seguimos viendo el colon periférico, vemos el ángulo izquierdo y parte del colon descendente acá, vemos el colon derecho acá, el colon transverso acá y el colon descendente acá en celeste, siempre periférico. Acá también, en lila o en violeta el colon derecho, en verde el colon transverso y en celeste el colon descendente. Y como ven, las asas delgadas siempre por dentro del colon que es periférico. Acá lo mismo, cortes más bajos del colon. Y acá les voy a mostrar unas imágenes de una oclusión cerrada de colon. Fíjense el diámetro del colon en estas placas, colon izquierdo, colon transverso, esto es probablemente próximo al ángulo, colon transverso lleno de aire, colon derecho ciego con un nivel hidroaéreo muy grande. Esto, si ustedes toman que el cuerpo de una vértebra habitualmente son 2 centímetros, fíjense que esto es más del doble del cuerpo de la vértebra. Y acá se ve cómo viene el colon izquierdo, esto es el colon derecho, esta es la última asa ilial que se mete dentro del colon, que está sin distensión, no tiene gas, no tiene prácticamente aire, no está distendida, por lo cual esta válvula ileocecal es continente. Y acá vean una cosa interesante, la distensión y el engrosamiento de la pared del intestino del colon izquierdo y la unión un poco por debajo de la unión rectosigmoidea o la ampolla rectal con un poco de gas, pero de paredes bien finas. Y ahora les voy a mostrar la otra placa en la cual se ve la causa de esta obstrucción, ¿tá? Que es este tumor que está acá de la unión rectosigmoidea. Fíjense, se ve el colon izquierdo distendido, el colon sigmoides que viene y antes de llegar al recto tiene una obstrucción. Y acá se ve claramente el colon distendido, el izquierdo, el recto o la parte alta del recto prácticamente sin contenido y el asa delgada apoyada en la pelvis sin contenido. Por lo cual acá tienen ausencia o prácticamente nada de gas a nivel distal, una distensión muy importante a nivel del colon proximal y ausencia de gases en el intestino delgado. Por lo cual esto es una oclusión cerrada de colon, diagnóstico tomográfico. Y esta es una tomografía de algo muy particular, que es un besoar, que esto está vinculado a una oclusión por un cuerpo extraño intraluminal tipo obturación dentro de una asa delgada. Ven una falta de relleno, un cuerpo extraño dentro de la luz intestinal, que esto fundamentalmente está asociado muchas veces a pacientes o que no tienen dientes, o pacientes psiquiátricos, o pacientes que tienen cirugías previas que han comido comidas muy ricas en celulosa o en fibras que no se digieren y que forman un bolo alimenticio por estas fibras y ocluyen la pared intestinal en algún lugar donde la pared del intestino está más estrechada. Bueno, creo que esto es el final. Muchas gracias.